Saludos, soy Daniel Kokemper y este es el curso de Arquitectura de Computadoras de la Escuela de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En esta clase virtual comenzaremos el tema de lenguaje ensamblador. El objetivo general de este módulo de 6 semanas es aprender a programar en lenguaje ensamblador. Sin embargo, podemos definir algunos objetivos específicos, tales como aprender la arquitectura computacional de la familia IA32 de Intel, aprender cómo se aplica la lógica booleana a la programación y a la arquitectura. En realidad, la lógica booleana fue abordada en temas anteriores. Cómo se administra la memoria en los diferentes modos que nos ofrece la familia IA32, los cuales son modo real, protegido y virtual. Asimismo, la manera en que los compiladores traducen los lenguajes de alto nivel al lenguaje ensamblador, al lenguaje máquina. Además, cómo se implementan los lenguajes de alto nivel, las expresiones aritméticas, ciclos y estructuras lógicas en lenguaje ensamblador, cómo se representan los datos en memoria, cómo se depuran los programas, comunicación programa y sistema operativo. Todo eso nos va a dar las bases para poder crear programas avanzados en lenguaje ensamblador. En la clase virtual de hoy abordaremos conceptos básicos y arquitectura. En este curso veremos el lenguaje ensamblador para microprocesadores Intel. Recordemos que las instrucciones de un lenguaje van a variar dependiendo del procesador y la arquitectura. Hay muchos tipos de procesadores distintos. Hay algunos que son de acceso abierto, otros que son propietarios o reservados para la industria, que es bastante cerrada. Dentro de los que son bastante abiertos tenemos PowerPC o Spark. Asimismo, existe una diferencia de sintaxis de un lenguaje ensamblador a otro. Habíamos hablado en clases anteriores que los programas en lenguaje ensamblador no son portables de un procesador a otro, ya que las instrucciones son distintas. En este caso, tenemos dos ejemplos. El formato de Intel, donde tenemos el mnemónico o el nombre de la instrucción, el campo para el registro de destino o espacio de memoria y seguido del origen. La sintaxis en AT&T es al revés en cuanto al origen al destino. Tenemos mnemónico, origen, destino. A lo largo del curso utilizaremos la sintaxis de Intel. En general podremos programar lenguaje ensamblador en diferentes plataformas, dos de ellas siendo Windows y Linux, pero también podemos programar en algún sistema empotrado o algún microcontrolador que va a tener su propio procesador y su lenguaje. Para Windows podemos programar ya sea en Macro Assembler o Turbo Assembler. Para Linux podremos programar en NetWide Assembler o el ensamblador de GNU. La ventaja con el Macro Assembler o MASM es que es un lenguaje de nivel industrial debido a que las arquitecturas de Intel son bastante utilizadas, por lo cual será la elección para este curso. Ahora vamos con algunos conceptos básicos. ¿Qué es el tamaño de la arquitectura? ¿Qué significa cuando nos dicen que un procesador es de 8 bits, de 16, 32 o 64 bits? Esto va relacionado directamente con lo que es el lenguaje de máquina. Ese es un lenguaje numérico que un procesador puede entender de manera específica. Ese consiste en una secuencia de bits de unos y ceros que usualmente tiene el tamaño de la arquitectura. Entonces, una instrucción en una arquitectura de 16 bits va a tener una extensión de justamente 16 bits. El lenguaje ensamblador son las instrucciones escritas que hacemos como programadores con mnemónicos cortos, tales como add, mob, sub y call. Estos mnemónicos hacen una alusión directa en inglés a lo que ejecuta la instrucción. En este caso, la instrucción add nos indica que vamos a sumar dos números. Mob nos indica que vamos a mover un valor de un lugar a otro. Sub para subtraer y call hacemos una llamada a algún otro programa. Tenemos además registros que son ubicaciones de almacenamiento de memoria cercanos al CPU que almacenan los resultados intermedios de operaciones y otros datos que realiza el procesador.
Ahora, un ensamblador o assembler es un programa utilitario que convierte el código fuente de los programas escritos en lenguaje ensamblador al lenguaje máquina, el lenguaje que el procesador va a entender. El enlazador o linker es el programa que combina todos los archivos individuales que se puedan crear de un programa más grande, los convierte en un solo programa ejecutable. El depurador o debugger es un programa que nos permite avanzar paso por paso a través de un programa mientras este se va ejecutando y podemos ir examinando o observando los valores de los registros y la memoria. En general, estos tres programas utilitarios son parte de un programa para desarrollo en el lenguaje ensamblador. Algunos lo hacen de manera automática, como Visual Studio. Algunos hay que hacerlo de manera explícita. Por ejemplo, para ensamblar un programa necesitamos una directiva de línea de comandos. Luego, para enlazar los diferentes programas necesitamos otra directiva e incluso para entrar en modo de depuración necesitamos otra directiva. Esto podemos ponerlo en algún script o en un .bat que haga estos dos pasos en uno solo. Sin embargo, esto es bastante rudimentario. Tenemos acceso a programas como Visual Studio, los cuales se encargan de ensamblar y enlazar todo en un mismo paso. Nos libera de esta tarea y hace la programación, el desarrollo, la depuración, un proceso más fácil y rápido. Ahora, en este momento es justo hacernos la pregunta, ¿por qué es importante aprender sobre el lenguaje ensamblador? Que en palabras muy concisas podemos resumirlo a eficiencia, precisión, optimización y rapidez. El lenguaje ensamblador nos permite escribir programas para sistemas empotrados donde el espacio para la memoria de programa pueda ser limitado. Adicionalmente, nos permite especificar con precisión qué es lo que queremos que el CPU haga. Eso es importante para aplicaciones en tiempo real. Y tiene que ver mucho con la eficiencia con la que el compilador puede convertir un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel. No siempre el compilador crea un código en ensamblador o en lenguaje máquina que va a ser siempre el más óptimo, por lo que poder tener la capacidad de programar en lenguaje ensamblador nos quita ese intermediario del compilador y podemos ir directamente a escribir lo que queramos exactamente que el programa haga. Con esto podemos optimizar el código para que sea pequeño y rápido. Además, la interacción entre el hardware de la computadora y el sistema operativo y el programa de aplicación podemos entenderlo a través del lenguaje ensamblador. Y la mayoría de controladores de dispositivos o drivers usualmente se escriben en lenguaje ensamblador. En general podemos comenzar la programación en el alto o bajo nivel, ya sea el nivel 5 o 4 respectivamente. Para un lenguaje de alto nivel tenemos ejemplos tales como C++, C#, Visual Basic y Java. Para esos programas una instrucción puede equivaler a diferentes instrucciones en lenguaje ensamblador. A un nivel intermedio entre el nivel 5 y 4 se dice coloquialmente que existe el lenguaje C, que es el lenguaje de alto nivel de más bajo nivel. Bajando al nivel 4 tenemos el lenguaje ensamblador, que como mencionamos anteriormente, este utiliza mnemónicos, como por ejemplo add, mob, sub, los cuales se traducen fácilmente al nivel de la arquitectura del conjunto de instrucciones, el cual representa el nivel 2. Existen a su vez las llamadas interrupciones en las que el lenguaje ensamblador interactúa con el sistema operativo. ¿Qué tenemos en el nivel 3? Este se encarga de gestionar las diferentes tareas de toda la computadora, así como cargar y ejecutar los programas que se desarrollen en lenguaje ensamblador o un lenguaje de alto nivel. El software del sistema operativo se traduce en código máquina, el cual es ejecutado en el nivel 2. En este punto es donde empezamos a adentrarnos en el hardware del procesador. El nivel 2 representa lo que se llama la arquitectura del conjunto de instrucciones o Instruction Set Architecture, ISA por sus siglas en inglés. Aquí es donde llevamos a cabo las operaciones básicas tales como mover, sumar o multiplicar.
Ese es el punto en donde el lenguaje ensamblador es convertido al lenguaje de máquina que va a ser entendido por el procesador. En el nivel 1 encontramos lo que se llama microarquitectura. Aquí hallamos los detalles finos de la arquitectura del procesador con el que estemos trabajando. Recordemos que en ese curso estamos haciendo una sobresimplificación de las cosas y los procesadores actuales, pues su arquitectura es bastante compleja y hay puntos de ellos que están escondidos al programador. Por ejemplo, para efectuar una sola instrucción que el programador va a ver como tal, la microarquitectura posiblemente va a tomar una o más instrucciones para llevar a cabo esa instrucción macro. Ahora, dejando atrás un poco los conceptos, ya podemos comenzar a adentrarnos en lo que es la arquitectura y lo que nos va a servir para entender cómo programar. Para programar efectivamente es necesario tener un entendimiento de los tipos de datos que podemos manejar, que dependiendo de la arquitectura tendremos en mayor o menor medida lo que vemos acá. Un byte es un conjunto de 8 bits y a partir de ahí podemos irnos escalando hacia arriba. Una palabra o word consiste en 2 bytes o 16 bits. Una palabra doble o double word consiste en 4 bytes o 32 bits. Y una palabra cuádruple consiste en 8 bytes o 64 bits. En este caso tenemos datos sin signo y observemos el rango de números que podemos expresar con estos tipos de datos de 8, 16, 32 y 64 bits. En general, vamos a trabajar en potencias de 2. Es decir, que un byte sin signo nos va a dar valores numéricos que van de 0 a 2 a la 8 menos 1. Eso equivale a 0 a 255. Para una palabra sin signo, vamos a poder tener valores de 0 a 2 a la 16 menos 1. Esto equivale a 0 hasta 65.535. Observen que en general, para tipos de datos sin signo, vamos a ir con valores numéricos que van de 0 a 2 a la n menos 1. Para los bytes con signo, recordemos que el bit más significativo es el que justamente nos va a indicar el signo del número. Esto nos cambia el rango de posibles números que podemos representar con un byte, una palabra, etc. Observen que mantenemos el mismo rango numérico, únicamente que este se corre centrado en 0. Por ejemplo, para un byte con signo, vamos a poder representar números que van de menos 2 a la 7 hasta 2 a la 7 menos 1. Que veamos el patrón, este va a ser menos 2 a la n menos 1 hasta 2 a la n menos 1 menos 1. Que vean todos los rangos que podemos representar numéricamente con estos 4 tipos de datos distintos. Otro tipo de dato muy importante son los caracteres. El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, o ANSI, por sus siglas en inglés, define un conjunto de caracteres de 8 bits que se utiliza para representar hasta 256 caracteres. Los primeros 128 corresponden a letras y símbolos del teclado estadounidense estándar y los otros 128 representan caracteres especiales. Recuerden que de esos 128 iniciales algunos son visibles, otros no. Para esto podemos utilizar esta tabla que tenemos acá. Veamos que estos caracteres de esta primera columna no son visibles. Sin embargo, a partir de este punto ya podemos tener caracteres visibles, partes del lenguaje numérico o literal. Vean que una cadena de caracteres que pueden representar un texto justamente equivalen a bits. Podemos separar cada uno de esos caracteres justamente en sus bits a través de el valor que encontramos en esta tabla. Un ejemplo personal de cómo tuve que utilizar esta tabla en una aplicación real fue en un programa que se encarga de transmitir datos de manera inalámbrica o alambrada. Ese sistema tomaba un archivo el cual contenía algún mensaje que era representado por caracteres. Esos caracteres, como mencioné, se pueden expandir en sus respectivos bits. La aplicación tomaba bit por bit y en paquetes
codificaba esos bits, los transmitía y el receptor se encarga de recibir el paquete, decodificar esos bits y recobrar el mensaje. El éxito de la aplicación se medía en la capacidad que tenía esta para transmitir un flujo de bits que pudieran ser transmitidos y decodificados en el mensaje original de manera íntegra. Ahora hagamos un breve repaso sobre la arquitectura más básica de una computadora. A nivel muy general vamos a tener CPU, buses, memoria y dispositivos de entrada y salida. Ahora veamos cómo interaccionan todos estos módulos. Primeramente vamos a tener la unidad central de procesamiento o CPU, que cuenta con una unidad aritmética lógica. Esa es la que se encarga de hacer todos los procesos matemáticos. Esa está conectada a los registros, que es los lugares en memoria que utiliza para guardar resultados u obtener los operandos. La unidad de control es la que se va a encargar de generar las señales que el hardware va a necesitar para que se activen todas las vías para que el procesador interactúe con las instrucciones. Esto se va a dar a un ritmo dado por el reloj del sistema, que es el que básicamente nos indica la rapidez con la que se van a estar ejecutando las instrucciones. Adicionalmente, tenemos diferentes buses que son los que se conectan con el resto del sistema. El bus de control es el que se va a encargar de llevar las señales que van a activar y desactivar los diferentes componentes de la computadora. El bus de direcciones va a accesar las unidades de almacenamiento de memoria para leer instrucciones o para leer y escribir datos. Asimismo, estos datos viajan a través del bus de datos entre memoria y CPU y los dispositivos de entrada y salida. La arquitectura guarda una relación muy cercana con el formato de instrucción. Aquí vamos a mostrar una sobresimplificación o un único ejemplo de lo que es una instrucción. Recordemos que hay arquitecturas más complejas e incluso hay microarquitectura que se ven reflejadas en las instrucciones a las cuales no tenemos acceso. Entonces, en su forma más básica, una instrucción va a tener un código de operación u opcode. Este es de tamaño variable y codifica todas las posibles instrucciones que va a tener la arquitectura. Esto le sirve a la unidad de control. En general vamos a tener 2 a la n instrucciones distintas. Y los operandos van a representar entradas y salidas de la operación. Esas pueden venir de memoria o de los registros. Entonces, aquí tenemos un ejemplo particular de una instrucción de 16 bits. Vamos a tener 4 bits para el código de operación u opcode. Esto nos indica que podemos tener 2 a la 4 o el equivalente de 16 instrucciones distintas. Vamos a tener adicionalmente 2 espacios de 6 bits cada uno para los operandos. Entonces vean que fácilmente esta puede representar, por ejemplo, una operación de suma. Va a tener aquí algún código de 4 bits y en cada uno de estos operandos vamos a tener los números que van a sumar. Bueno, en este caso en particular, por ser de 16 bits, tal vez no tenemos espacio para agregar el destino. Entonces posiblemente el destino de esta suma o el resultado vaya a dar a algún registro particular. En este caso, lo que se conoce históricamente como el acumulador. Veamos que arquitecturas más grandes, por ejemplo 32 o 64 bits, van a tener códigos de operación incluso más grandes y aún más espacio para los operandos. Ahora encontremos el nexo entre la arquitectura y el formato de instrucción, que justamente va a ser el ciclo de ejecución de instrucciones. La ejecución de una sola instrucción se divide en una secuencia de operaciones individuales. Cada paso en el ciclo de ejecución toma un pulso de reloj, por lo cual una sola instrucción puede tomar un número variable de ciclos de reloj. Esto va a depender de la naturaleza, es decir, no es lo mismo hacer un acceso a memoria que una operación aritmético-lógica, etc. Entonces, vamos a comenzar con la búsqueda o fetch de la instrucción. La unidad de control busca la instrucción en memoria e incrementa el contador de programa o PC. Seguidamente,
La unidad de control decodifica la instrucción. Esto lo hace a través del opcode. Esta es la utilidad de estos bits. Justamente le dan la capacidad a la unidad de control de entender cuál es la instrucción que se quiere ejecutar. Y esta emite las señales necesarias para activar los distintos puntos del hardware. Por ejemplo, si es necesario utilizar la ALU, si es necesario leer en memoria, escribir en memoria. Es la que se encarga de abrir y cerrar puertas para que se dé el flujo de la instrucción. Seguidamente, de ser necesario, se hace una búsqueda de operandos. Es decir, se busca el dato en memoria o en registros. Y la unidad de control realiza una lectura del dato y lo carga a la ALU. Seguidamente, se realiza la ejecución de la instrucción. La ALU ejecuta la instrucción con los operandos dados y actualiza las banderas de estado y el resultado. Finalmente, esos resultados pueden ser escritos en memoria o en algún registro. Con eso se da el fin de la instrucción. Ahora observemos cómo se da el flujo de la ejecución de las instrucciones. En esta imagen a la izquierda podemos ver un flujo de instrucciones el cual cuenta con 6 pasos por instrucción. En esa columna podemos ver la cantidad de ciclos. Entonces, para una instrucción vamos a pasar por ciclo 1, ciclo 2, 3, 4, 5 y 6. Con el ciclo 6 damos por finalizada la instrucción 1. Seguidamente, comenzamos con la instrucción 2. Vemos que vamos por el ciclo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vemos que esta técnica es poco eficiente, ya que hay que esperar a que se ejecute una instrucción para poder comenzar a ejecutar la siguiente. Para optimizar la ejecución de las instrucciones se propuso una técnica llamada canalización o pipelining. Esta consiste en encolar las instrucciones y de que de manera neta se esté ejecutando una instrucción por ciclo de reloj en la medida de lo posible. Esto requiere hacer grandes cambios a lo que se refiere el hardware de la arquitectura. Eso es un problema más de ingeniería electrónica, entonces enfoquémonos más en cómo funciona el pipelining. Observemos ahora esta tabla en la derecha, donde contamos con la misma cantidad de ciclos por instrucción y las dos mismas instrucciones. Vemos que en el ciclo 1 comenzamos a ejecutar la instrucción 1. En el ciclo 2 ya estamos en la etapa 2 de la instrucción 1, pero ya podemos estar comenzando el ciclo 1 de la instrucción 2 y así sucesivamente. Entonces vemos que mediante la técnica de pipelining podemos ejecutar 2 instrucciones a lo largo de 7 ciclos, mientras que sin pipelining nos hubiera tomado 12 ciclos ejecutar las mismas 2 instrucciones. El punto de partida para poder programar efectivamente en lenguaje ensamblador es saber hacer un uso eficiente de los registros. Aprendamos qué son ellos. Los registros son ubicaciones de almacenamiento de alta velocidad que se encuentran directamente dentro del CPU y están diseñados para una velocidad de acceso mucho mayor que la de la memoria convencional, que va a estar más lejos. Existen 8 registros de propósito general, los cuales son esos que vemos en la figura. Vean el formato de nombre que vamos a tener. Todos van a comenzar con E, que significa extended. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Seguidamente de un nombre significativo para cada registro. Vean que aquí tenemos los registros numerados de la A a la D. AX, BX, CX, DX. Esos registros por acá tienen un uso particular. Por ejemplo, ESP es Extended Stack Pointer, Extended Stack Index, Extended Data Index. Estos registros van a tener un funcionamiento específico y algunos de ellos no van a ser accesibles al programador para escritura. Tenemos adicionalmente un registro de las banderas de estado del procesador llamado eFlags. Básicamente, cada vez que la ALU en cada ciclo de reloj realiza una operación, esta va a activar o desactivar algunas banderas que nos van a indicar el estado del procesador actualmente. Adicionalmente, tenemos un apuntador de instrucciones que se llama Extended Instruction Pointer,
que es lo que también conocemos como el contador de programa o PC. Y adicionalmente vamos a tener registro de segmento. Aquí tenemos CS, SS y DS, que significan Code Segment, Stack Segment y Data Segment. Más adelante vamos a ver el uso de estos registros. Y adicionalmente tenemos unos de uso general, nombrados E, F y G. Los registros de propósito general se utilizan principalmente para las operaciones aritméticas y el movimiento de datos. Observemos cómo podemos hacer uso y manipular estos registros. Había mencionado anteriormente que la letra E hace alusión a extended, o sea, el tamaño máximo de la arquitectura, en este caso van a ser 32 bits. Este registro EAX podemos accederlo de distintas maneras, ya sea en 32 bits, 16 u 8 bits. En la versión de 16 bits podemos hacer referencia a este registro como AX, en donde vamos a estar accediendo a sus primeros 16 bits. Y un nivel más abajo podemos acceder a la parte alta o la parte baja de esos 16 bits, en AH, que significa A high, y AL, que significa A low. Entonces veamos cómo podemos nombrar a los registros en general, EAX, EBX, SX, EDX, y cómo podemos accederlos en sus distintos tamaños. Veamos cómo el resto de los registros de propósito general solo tienen nombres específicos para sus 16 bits inferiores, es decir, quitándole la E. Eso significa que no podemos acceder a estos registros en sus pedazos más bajos de 8 bits. Había mencionado que algunos de estos registros tienen usos específicos. Por ejemplo, el registro EAX es utilizado de manera automática en las instrucciones de multiplicación y división. El registro SX lo utiliza el CPU de manera automática como contador de ciclo. El registro ESP o Extended Stack Pointer direcciona datos en la pila. Los registros ESI y EDI o Extended Stack Index y Extended Data Index son los registros que utilizan las instrucciones de transferencia de memoria de alta velocidad. Adicionalmente tenemos el registro EBP, que utilizan los lenguajes de alto nivel para hacer referencia a los parámetros de funciones y las variables locales en la pila. Finalmente tenemos EIP o Extended Index Pointer, que es el registro que contiene la siguiente instrucción a ejecutar. Este equivale al registro PC o Program Counter. El registro eFLAGS consiste en bits individuales que controlan la operación del CPU o bien que reflejan el resultado de alguna operación del mismo. Por ejemplo, vamos a tener banderas de control. Estas le van a servir a la unidad de control para activar o desactivar las señales necesarias para poner todo el sistema a funcionar para una instrucción particular, o bien vamos a tener banderas de estado. Estas reflejan los resultados de las operaciones aritméticas y lógicas que realiza el CPU. Por ejemplo, tenemos banderas como OF, que es de desbordamiento u overflow, la bandera de signo o sign flag, la bandera de cero, zero flag, la bandera de acarreo auxiliar o auxiliary carry y la bandera de paridad o parity flag. Adicionalmente, la arquitectura IA32 contiene una unidad de punto flotante o FPU. Esta es la que se encarga de realizar las operaciones aritméticas de punto flotante. El formato de punto flotante fue revisado en clases anteriores. En general, tenemos algunos registros de 80 bits, están nombrados de ST0 hasta ST7. Tenemos adicionalmente registros de códigos de operación, apuntadores de 48 bits y registros de control de 16 bits. En la práctica, no todos los procesadores de consumo masivo contienen unidades de punto flotante. ¿A qué se debe esto? Bueno, vemos que los registros de la unidad de punto flotante son más grandes que los registros que acabamos de ver para
parte entera. Eso significa que crear una unidad de punto flotante en hardware requiere más silicio. Esto significa que va a requerir más dinero, más espacio en el hardware y más consumo de potencia. Entonces, los procesadores de dispositivos de bajo consumo de energía por lo general no contienen unidades de punto flotante. Eso significa que todas las operaciones matemáticas deben ser realizadas mediante números enteros. Eso nos da un tema lateral, que es de otro tema, llamado aritmética de punto fijo o de números enteros. Ahora, para finalizar, veamos el poder del ensamblador y cómo éste puede interactuar con los diferentes niveles del computador. Veamos que el lenguaje ensamblador puede llamar a funciones de la biblioteca, puede llamar a funciones del sistema operativo, puede llamar a las funciones del BIOS. Todo esto para hacer control de dispositivos de entrada y salida en general. Asimismo, en el nivel 0 puede enviar y recibir datos desde puntos del hardware teniendo un control absoluto sobre cada dispositivo. Con eso llegamos al final de esta introducción a la arquitectura y conceptos básicos del lenguaje ensamblador. Muchas gracias por su atención.